¿Y si Hitler no hubiera cometido este error? La verdad sobre cómo Alemania pudo ganar. ¿Y si la historia que conoces sobre la Segunda Guerra Mundial estuviera incompleta? Durante décadas, expertos militares analizaron una pregunta prohibida. ¿Existió una posibilidad real de que Alemania cambiara el destino del mundo? Documentos estratégicos, errores fatales y decisiones políticas revelan un escenario inquietante que pocos se atreven a explicar. Lo que descubrirás hoy no es ficción, sino una reconstrucción basada en hechos históricos que todavía generan debate mundiales. En 1940, Alemania dominaba gran parte de Europa y parecía imposible detener el avance de Adolf Hitler. Francia cayó en pocas semanas, Gran Bretaña resistía bajo bombardeos constantes y millones de personas creían que el Tercer Reich era invencible. Pero detrás de cada victoria existían decisiones arriesgadas, secretos militares y errores que podían cambiarlo todo. Algunos historiadores sostienen que una sola decisión distinta habría modificado completamente el resultado final mundial. Muchos oficiales alemanes pensaban que atacar demasiados frentes al mismo tiempo era una locura estratégica. Mientras las tropas avanzaban por Europa, la economía comenzaba a sufrir presión extrema y los recursos militares se agotaban rápidamente. Aún así, Hitler insistía en continuar expandiendo la guerra hacia territorios cada vez más peligrosos. Esa ambición desmedida provocó tensiones internas, discusiones secretas y dudas que hoy siguen sorprendiendo a los historiadores modernos. Bienvenidos a Batallas 3945. Antes de continuar esta historia, responde algo que pocos se atreven a imaginar. Si Alemania hubiera evitado invadir la Unión Soviética en 1941, ¿habría cambiado por completo el destino de la guerra? Esta pregunta sigue provocando intensos debates entre expertos militares y apasionados de la historia. Quédate hasta el final, porque descubrirás decisiones ocultas, alianzas frágiles y errores estratégicos que alteraron el futuro del mundo entero. Nadie podrá negarlo. Antes de revelar los momentos más decisivos de esta historia, suscríbete ahora mismo a Batallas 3945, deja tu like y comparte este video con amigos apasionados por los misterios de la Segunda Guerra Mundial. Tu comentario es muy importante. ¿Crees que Alemania realmente tuvo posibilidades de ganar el conflicto más devastador del siglo XX? Participa porque las mejores opiniones aparecerán en próximos videos y ayudarán a continuar revelando secretos históricos impactantes. Atención, la Operación Barbarroja comenzó el 22 de junio de 1941 con más de 3 millones de soldados alemanes cruzando hacia territorio soviético. Fue la invasión terrestre más grande de toda la historia moderna. Al principio, las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente y capturaron enormes regiones. Sin embargo, las enormes distancias, el invierno brutal y la resistencia soviética empezaron a destruir la capacidad ofensiva alemana. Allí nació el principio del colapso militar del Tercer Reich. Antes de invadir la Unión Soviética, Alemania controlaba recursos, rutas estratégicas y territorios clave en Europa Occidental. Algunos generales defendían consolidar esas conquistas y destruir primero la resistencia británica. Según estudios históricos, mantener un solo frente activo habría permitido ahorrar combustible, municiones y soldados. Pero Hitler ignoró advertencias importantes y decidió iniciar una campaña gigantesca que cambiaría para siempre el rumbo de la guerra mundial. Gran Bretaña resistía prácticamente sola en Europa durante 1940 y dependía enormemente de suministros marítimos para sobrevivir. Alemania intentó bloquear esas rutas usando submarinos conocidos como U-Boote, capaces de hundir enormes convoyes aliados en el Atlántico. Durante varios meses, la estrategia alemana causó miedo y pérdidas devastadoras. Algunos analistas creen que un bloqueo más agresivo habría debilitado seriamente a los británicos antes de la entrada oficial de Estados Unidos. Otro punto decisivo ocurrió en el norte de África. Las tropas alemanas dirigidas por Erwin Rommel sorprendieron a los aliados con ataques rápidos y tácticas extremadamente agresivas en pleno desierto. El control de esa región podía abrir acceso al petróleo del Oriente Medio y afectar rutas comerciales vitales del Imperio Británico. Sin embargo, la falta de combustible, refuerzos y apoyo constante terminó debilitando las ofensivas alemanas. Muchos creen que allí se perdió una oportunidad enorme.
Mientras Alemania combatía en diferentes regiones, Japón avanzaba por Asia y el Pacífico, enfrentando a Estados Unidos y sus aliados. Aunque formaban parte del eje, la coordinación estratégica entre Alemania, Italia y Japón nunca fue completamente eficiente. Historiadores afirman que una cooperación militar más organizada habría creado presión simultánea sobre varias potencias enemigas. La falta de comunicación efectiva y objetivos distintos terminó favoreciendo a los aliados. En diciembre de 1941 ocurrió otro momento decisivo. Después del ataque japonés a Pearl Harbor, Adolf Hitler declaró la guerra oficialmente a Estados Unidos. Muchos analistas consideran esa decisión uno de los mayores errores estratégicos del conflicto. La industria estadounidense poseía enorme capacidad para fabricar armas, aviones y vehículos en cantidades impresionantes. Desde entonces, Alemania enfrentó enemigos con recursos casi ilimitados durante una guerra prolongada. La producción industrial de Estados Unidos transformó rápidamente el equilibrio militar mundial. Fábricas trabajaban día y noche construyendo tanques, aviones y barcos capaces de abastecer a los aliados en distintos continentes. Alemania, en cambio, sufría bombardeos constantes sobre ciudades e industrias estratégicas. Cada ataque destruía ferrocarriles, depósitos y fábricas esenciales para mantener el frente de combate activo durante la guerra. A pesar de las dificultades, Alemania desarrolló tecnologías militares muy avanzadas para la época. Los cohetes V-2, considerados los primeros misiles balísticos modernos, demostraban un poder destructivo impresionante. También aparecieron aviones a reacción y submarinos sofisticados que preocupaban seriamente a los aliados. Algunos investigadores creen que, si esas armas hubieran sido producidas antes y en mayor cantidad, el conflicto habría durado mucho más tiempo. La obsesión de Hitler por controlar personalmente decisiones militares comenzó a generar consecuencias peligrosas. Muchos comandantes experimentados perdieron libertad para adaptar estrategias y responder a situaciones críticas en el campo de batalla. En varias ocasiones, tropas alemanas recibieron órdenes de no retirarse incluso cuando estaban rodeadas. Esa rigidez estratégica provocó pérdidas enormes de soldados y equipos durante momentos decisivos del conflicto mundial. La batalla de Stalingrado comenzó como otra ofensiva alemana destinada a destruir la resistencia soviética y controlar regiones petroleras importantes, pero las calles destruidas, el invierno extremo y los ataques constantes transformaron la ciudad en una trampa mortal. Miles de soldados quedaron atrapados sin alimentos, medicinas ni combustible suficiente. Cuando el ejército alemán finalmente se rindió en 1943, el mundo entendió que el Tercer Reich ya no parecía invencible. Después de Stalingrado, la Unión Soviética inició una ofensiva gigantesca que empujó lentamente a las fuerzas alemanas hacia Europa Central. La capacidad soviética para reemplazar soldados y fabricar armamento sorprendió incluso a expertos occidentales. Al mismo tiempo, los aliados preparaban una invasión decisiva desde el oeste. Alemania comenzó a luchar una guerra imposible contra enemigos enormes en distintos frentes al mismo tiempo. El 6 de junio de 1944, conocido como Día D, miles de soldados aliados desembarcaron en las playas de Normandía bajo intenso fuego alemán. La operación marcó el inicio de la liberación de Europa Occidental ocupada por el Tercer Reich. Aunque Alemania todavía poseía tropas peligrosas y fortificaciones defensivas, ya enfrentaba escasez de combustible, municiones y pilotos entrenados para sostener una defensa prolongada. Mientras las ciudades alemanas sufrían bombardeos constantes, millones de civiles enfrentaban hambre, miedo y destrucción diaria. La propaganda nazi seguía prometiendo una victoria imposible, incluso cuando el ejército perdía territorio rápidamente. Muchos oficiales entendían que la guerra estaba prácticamente perdida, pero cuestionar las órdenes de Hitler podía significar prisión o muerte. El colapso interno del régimen aumentaba cada día más dentro de Alemania. En julio de 1944 ocurrió uno de los episodios más sorprendentes de la guerra. Un grupo de oficiales alemanes intentó asesinar a Hitler colocando una bomba dentro de una reunión militar secreta. El atentado fracasó por pocos minutos y provocó una persecución brutal contra sospechosos de conspiración. Miles de personas fueron arrestadas, interrogadas o ejecutadas. El episodio mostró profundas divisiones dentro del gobierno nazi.
A comienzos de 1945, el ejército soviético avanzaba rápidamente desde el este, mientras fuerzas británicas y estadounidenses cruzaban Alemania desde el oeste. Berlín quedó rodeada bajo intensos bombardeos y combates callejeros extremadamente violentos. La capital alemana se transformó en un escenario de caos absoluto. Con recursos agotados y sin posibilidad real de victoria, el liderazgo nazi comenzó a derrumbarse completamente. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicidó dentro de un búnker en Berlín mientras las tropas soviéticas avanzaban sobre la ciudad destruida. Días después, Alemania firmó la rendición oficial y la guerra en Europa llegó a su final. Millones de personas habían muerto y gran parte del continente estaba devastado. Sin embargo, la pregunta continuó viva entre historiadores. ¿Alemania realmente tuvo posibilidades de cambiar el resultado de la guerra? Algunos expertos creen que evitar la invasión soviética habría permitido a Alemania concentrar fuerzas contra Gran Bretaña y consolidar su dominio europeo durante más tiempo. Otros afirman que la enorme capacidad industrial de Estados Unidos hacía imposible una victoria alemana a largo plazo. También existen debates sobre petróleo, recursos y errores diplomáticos cometidos por Hitler. Cada decisión militar alteró millones de vidas durante la guerra. Uno de los factores menos comentados fue el petróleo. Alemania dependía enormemente del combustible para mover tanques, aviones y vehículos militares en diferentes frentes. Cuando los aliados comenzaron a bombardear refinerías y rutas de abastecimiento, la maquinaria de guerra alemana empezó a perder movilidad rápidamente. Sin combustible suficiente, incluso las armas más avanzadas se volvían inútiles en medio del conflicto mundial. La inteligencia militar también jugó un papel fundamental durante la guerra. Los aliados lograron descifrar mensajes secretos alemanes enviados mediante la famosa máquina Enigma, considerada casi imposible de romper. Gracias a esa información, convoyes, ataques y movimientos enemigos podían ser anticipados con mayor precisión. Alemania desconocía el alcance de esa filtración estratégica que debilitó varias operaciones importantes del Tercer Reich. Mientras la guerra destruía ciudades enteras, científicos alemanes desarrollaban proyectos militares que parecían sacados del futuro. Entre ellos existían investigaciones sobre aeronaves experimentales, submarinos avanzados y nuevas formas de misiles de largo alcance. Muchas de esas tecnologías fueron capturadas después del conflicto y utilizadas por potencias vencedoras durante la Guerra Fría y los primeros proyectos espaciales modernos. Tras la derrota alemana, Europa quedó dividida entre zonas controladas por Estados Unidos y la Unión Soviética. El antiguo conflicto dio origen a una nueva disputa global conocida como Guerra Fría, marcada por espionaje, amenazas nucleares y competencia tecnológica. Muchos oficiales, científicos y documentos alemanes fueron llevados por ambos lados para obtener ventajas estratégicas. Las consecuencias de la guerra continuaron durante décadas. Décadas después del conflicto, documentos desclasificados y testimonios militares continuaron alimentando debates sobre las verdaderas posibilidades de Alemania durante la guerra. Algunos estrategas sostienen que ciertas decisiones políticas aceleraron la derrota más que las propias batallas. Otros creen que el sistema nazi estaba condenado desde el inicio debido a errores económicos y ambiciones imposibles de sostener durante tanto tiempo. También existe un debate moral importante alrededor de estas teorías históricas. Analizar cómo Alemania podría haber ganado la guerra no significa apoyar las ideas del régimen nazi ni justificar sus crímenes. El objetivo de muchos historiadores es comprender cómo decisiones políticas, económicas y militares pueden alterar el destino de millones de personas. Estudiar esos errores ayuda a entender los peligros del autoritarismo extremo. Las imágenes de ciudades destruidas, familias separadas y soldados desaparecidos recuerdan el enorme precio humano de la Segunda Guerra Mundial. Más allá de estrategias y batallas, millones de civiles quedaron atrapados entre bombardeos, hambre y persecuciones constantes. El conflicto cambió fronteras, economías y generaciones enteras para siempre. Comprender esos acontecimientos ayuda a valorar la importancia de evitar nuevas guerras globales.
Aún hoy, museos, archivos militares y universidades continúan investigando documentos relacionados con el Tercer Reich y las decisiones tomadas por sus líderes. Cada descubrimiento genera nuevas preguntas sobre tácticas militares, errores estratégicos y alianzas internacionales durante la guerra. Lo impresionante es que, incluso después de tantas décadas, el tema sigue despertando enorme curiosidad alrededor del mundo entero. Muchos veteranos que sobrevivieron al conflicto describieron la guerra como una experiencia marcada por miedo constante, agotamiento extremo y decisiones imposibles. Sus testimonios revelan cómo soldados comunes quedaron atrapados en un enfrentamiento gigantesco que superaba cualquier comprensión humana. Cartas, diarios y entrevistas conservadas hasta hoy ayudan a reconstruir detalles emocionantes y aterradores de aquella época histórica tan devastadora. La propaganda fue otra herramienta poderosa utilizada durante la Segunda Guerra Mundial. Gobiernos controlaban noticias, carteles, películas y transmisiones radiales para influir en la población y mantener el apoyo al conflicto. Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética desarrollaron campañas intensas para fortalecer la moral y debilitar al enemigo. La guerra también se libraba en las mentes de millones de personas cada día. La aviación militar evolucionó rápidamente durante la guerra y transformó las tácticas de combate modernas. Bombarderos atravesaban continentes enteros, mientras cazas defendían ciudades y escoltaban convoyes estratégicos. Alemania desarrolló modelos avanzados capaces de alcanzar velocidades impresionantes para la época. Sin embargo, los aliados aumentaron su producción aérea masivamente y dominaron los cielos hacia el final del conflicto mundial. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boote, fueron una de las mayores amenazas para los aliados en el Océano Atlántico. Su misión consistía en hundir barcos cargados de alimentos, armas y combustible destinados a Gran Bretaña. Durante cierto tiempo, la estrategia funcionó y provocó enormes pérdidas marítimas, pero nuevas tecnologías de radar y sistemas de detección permitieron reducir gradualmente el poder naval alemán. En los últimos meses de la guerra, Alemania intentó lanzar ofensivas desesperadas para detener el avance aliado. Una de las más conocidas fue la Batalla de las Ardenas, donde tropas alemanas sorprendieron inicialmente a fuerzas estadounidenses en pleno invierno. Aunque el ataque causó enormes bajas y confusión, la falta de combustible y refuerzos volvió imposible mantener la ofensiva durante mucho tiempo en el frente occidental. Mientras las tropas aliadas liberaban territorios ocupados, el mundo comenzó a descubrir la magnitud de los crímenes cometidos por el régimen nazi. Campos de concentración, persecuciones masivas y millones de víctimas revelaron el lado más oscuro del conflicto. Las imágenes y testimonios impactaron profundamente a la comunidad internacional. Después de la guerra, varios líderes nazis fueron juzgados por crímenes contra la humanidad. El juicio de Nuremberg reunió documentos, grabaciones y testimonios que mostraron cómo funcionaba la estructura política y militar del régimen nazi. Por primera vez en la historia moderna, líderes de un gobierno derrotado fueron responsabilizados internacionalmente por crímenes contra la humanidad. Aquellos procesos judiciales dejaron claro que decisiones tomadas durante una guerra pueden traer consecuencias globales durante generaciones enteras. Con el final de la guerra, Alemania quedó dividida en regiones controladas por diferentes potencias vencedoras. Berlín también fue separada y se convirtió en símbolo de tensión entre el bloque occidental y la Unión Soviética. Décadas más tarde surgiría el famoso Muro de Berlín, representando la división política del mundo durante la Guerra Fría. Las consecuencias del conflicto continuaron afectando millones de vidas durante décadas. Incluso en la actualidad, películas, libros y documentales continúan explorando teorías sobre cómo Alemania pudo haber alterado el resultado de la guerra. Algunas hipótesis son exageradas, pero otras se basan en análisis militares reales y documentos históricos auténticos. La combinación entre estrategia, errores humanos y decisiones políticas convierte este tema en uno de los más debatidos del siglo XX moderno.
La Segunda Guerra Mundial dejó lecciones profundas sobre poder, ambición y consecuencias humanas. Ningún país salió completamente intacto después de un conflicto tan devastador. Ciudades destruidas, millones de muertos y economías arruinadas demostraron hasta dónde puede llegar una guerra impulsada por ideologías extremas. Estudiar este periodo histórico ayuda a comprender decisiones políticas y militares que todavía afectan el mundo actual. Al observar todos estos acontecimientos, muchos expertos coinciden en que la derrota alemana no ocurrió por un único error aislado. Fue el resultado de ambiciones excesivas, decisiones estratégicas equivocadas y enemigos con enorme capacidad industrial y militar. Aún así, ciertas oportunidades perdidas continúan despertando curiosidad entre historiadores y apasionados por la guerra en diferentes partes del mundo hasta la actualidad. Hoy sabemos que la Segunda Guerra Mundial redefinió fronteras, tecnologías y relaciones internacionales durante décadas. El conflicto aceleró avances científicos, transformó economías y cambió la forma en que las naciones enfrentan guerras modernas, pero también dejó cicatrices humanas imposibles de borrar completamente. Recordar estos hechos históricos es fundamental para comprender cómo decisiones extremas pueden conducir a tragedias globales. Cada documento descubierto, cada entrevista recuperada y cada análisis militar continúan revelando nuevos detalles sobre la Segunda Guerra Mundial. Por eso, el debate sobre las posibilidades reales de Alemania jamás desapareció completamente. Lo que comenzó como un conflicto europeo terminó alterando el destino político y económico de casi todo el planeta. Comprender estas decisiones históricas ayuda a entender el impacto de los errores humanos. Después de conocer todos estos acontecimientos, llega la gran pregunta final. ¿Crees que Alemania realmente tuvo alguna posibilidad de ganar la Segunda Guerra Mundial o la derrota era inevitable desde el principio? Existen argumentos históricos para ambos lados y cada detalle cambia completamente el análisis del conflicto. Tu opinión es importante porque este tema sigue provocando debates intensos entre expertos y apasionados por la historia. Si este video despertó tu curiosidad sobre los secretos y estrategias de la Segunda Guerra Mundial, suscríbete ahora mismo a Batallas 3945 para no perder los próximos documentales históricos del canal. Deja tu like, comparte este contenido con amigos y escribe en los comentarios qué decisión pudo cambiar el destino de Alemania durante la guerra. Tu participación ayuda a mantener viva la memoria histórica para futuras generaciones.